Salmos 46, versículo 4. Dice la palabra: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Señor, te damos gracias en esta noche, nos humillamos, Padre, delante de ti. Gracias porque tú nos permites nuevamente estar hoy en tu presencia, en tus atrios, porque nos permites, Señor, hoy invocar tu santo nombre, tu poderoso nombre. Hoy pedimos, Señor, que tú continúes ministrándonos, moviéndote en medio de tu congregación y trayéndonos tu luz, tu verdad a nuestro ser, a nuestro espíritu, alimentándonos, Señor, con tus verdades y con tu vida, porque tu vida está en la palabra, Señor, en tu palabra. Te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Bueno, el Salmo 46 es un salmo bien interesante porque nos muestra una confianza del escritor que se atreve a decir ciertas cosas bastante, digámoslo así, atrevidas, aunque suene redundante, porque la confianza que nosotros tenemos en el Señor, pues siempre tiene sus niveles y su capacidad de resistir ciertas tensiones en la vida, su capacidad de resistir ciertas cosas y otras quizá no, ¿sí? Eso depende de, pues precisamente, el nivel de fe que se tenga, lo que nos lleva a confiar en el Señor, lo que nos lleva a tener una actitud de confianza en determinadas circunstancias. Uno de los grandes logros de la maduración espiritual es que se robustece mucho la confianza con el paso del tiempo, con el trato del Señor, con la experiencia con el Señor, con conocerlo. Y posiblemente eso es lo que destaque al escritor del Salmo 46, que no es David, es otro salmista, ¿sí? Al componer este canto, él expresa una confianza sobresaliente en el Señor, lo que nos hace ver o entender un alto grado de revelación en su vida, un alto grado de confianza, de experiencia con el Señor también, que le lleva a escribir este canto, este salmo, con los términos que usa, que son, como les digo, bastante atrevidos, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, que fue donde empezamos la lectura. Entonces, considero necesario regresarnos al versículo 1 y usted va a notar a qué me refiero cuando digo que las declaraciones son atrevidas. Mire lo que dice versículo 1 del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ojo a esto. Podríamos encontrar una traducción como la palabra de Dios para todos que señale esto en otras palabras diciendo: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿Sí? Ahora volvamos a la Reina Valera, dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Es decir, es un auxilio de parte del Señor, ágil, dispuesto. Podemos decir también que es en la primera instancia a la que acudimos en una determinada tribulación, tiene una determinada dificultad. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero hasta ahí, bueno, ahí uno lee eso,
Todo está hasta dentro de nuestro léxico eso, ¿no? Como cristianos uno más que lo repite, lo dice, bueno. Pero lo que viene a continuación, eso es una declaración que si somos reflexivos no es fácil de decir. Por tanto no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida. Eso como concepto realmente no le alcanzamos a medir las implicaciones a esa expresión, ¿no? Porque dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Decir eso prácticamente, si somos exactos con el concepto ahí meramente escritural, significa aunque nos deje sin casa el Señor, porque la tierra, el planeta, a lo que se refiere con la tierra, pues no es otra cosa que nuestro hogar, ¿cierto? No es otra cosa que nuestro lugar de habitación. O sea, el planeta es y ha sido el lugar donde nosotros como especie, como criaturas creadas, habitamos. El ser humano no conoce otra cosa que la tierra. Eso es un concepto también que me parece relevante. No conoce otra cosa que la tierra. Por eso es que a nosotros nos da trabajo imaginar lugares que están, digamos, por fuera de nuestra dimensión de comprensión y todo. Uno de los lugares que nos da trabajo comprender es el infierno, por ejemplo, ¿sí? Porque es algo que no hemos tenido ninguna referencia en la tierra de aquello, y nos cuesta no solo entenderlo, sino también exige mucha fe, cuesta creerlo. Ahora, el cielo también, el cielo es un lugar donde no habita, o sea, donde habita el Señor. La tierra es el lugar donde habitamos, ¿quiénes? Los seres humanos, sí, mientras estamos vivos, por supuesto. Luego entendemos que el Señor habita en un lugar que es el cielo, ¿sí? Entonces, es decir, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Es una declaración demasiado, digamos, atrevida, arriesgada, que pareciera ser que se le salió del cálculo esa palabra al salmista, y que es una expresión, digámoslo así, para exagerar la medición de la confianza, pero no, es tal cual, porque luego continúa diciendo el por qué confía así y por qué declara eso. Entonces dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, y eso significa, por ejemplo, que uno pueda albergar en su mente que Dios es más firme, más perdurable, más digno de confianza que la tierra firme que pisamos. De ese nivel es el asunto. Aún que entendamos que la tierra, como lo hemos estudiado en más de una ocasión, tiene hasta fecha en la que va a ser recogida, ¿sí? Dice, hay un pasaje que cuando el Señor se siente a juzgar, van a huir de Él la tierra y el cielo, y no se va a encontrar lugar para ellos, para la tierra y para el cielo. El juicio de Dios de los muertos, que dice Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice de pie, permítanme ubico ese, ante Dios. Ese juicio no se hace en la tierra. Yo no sé dónde se hace, porque eso es un concepto en el que no se detalla, pero lo que dice en Apocalipsis 20:11 dice, y vi 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahí están todos los de todas las épocas, los muertos, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro de la vida se ha llegado a entender que es un libro donde se escribe las almas que reciben vida de parte de Dios, ¿sí? Es decir, cuando una criatura nace en la tierra, nace escrita en el libro de la vida, nace así. El niñito, el bebecito, la criatura que nace, ¿sí? Nace en los registros de Dios,
allí está escrito, ¿sí? Nació tal fecha, ¿sí? Su cuerpo creado en tal fecha, su alma preexistente puesta en integración con su cuerpo en tal fecha, y su nombre, que entendemos es el nombre pues con el que Dios identifica a sus criaturas. No necesariamente pues tiene que ser que uno lo han puesto acá, ¿no? Pero uno entiende más o menos que es así. Entonces, ese libro de la vida es el que se va a abrir para considerar si la persona va a estar participando de la vida de Dios después de muerto o no. Y esto es bien importante y me voy a detener un momentico aquí. Entonces van a ser juzgados los hombres de acuerdo a esos libros, porque abren otros libros. Entonces abren el libro de la vida, que ya ustedes entienden más o menos de qué se trata ese libro, y abren otros libros donde están escritas las obras de los hombres y de la raza humana, y por ellas el ser humano va a ser juzgado, ¿sí? Va a ser juzgado. Ahora, hay un pasaje, mire lo que dice en Apocalipsis 3:5. Mire lo que dice. En Apocalipsis 3:5 dice: a el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, lea conmigo eso por favor, y no borraré su nombre del libro de la vida. Vuelve a mencionar ese libro, ¿sí? Y esto nos da a entender que ¿en qué momento se borra a una persona del libro de la vida? Lo que entendemos con un contexto general de las escrituras es que a una persona se lo borra en el momento en el que muere en sus pecados. Ahí, es decir, mientras está vivo, ¿sí?, todavía no se lo ha borrado. No se lo ha borrado. Está muerto en su espíritu. Sí, está muerto en sus delitos y pecados, pero todavía no se lo ha borrado del libro de la vida. Tiene la oportunidad, ¿estamos de acuerdo? Vencer significa alcanzar la salvación, en este contexto que estamos hablando. Vencer significa creer, poner convicción en el Evangelio de tal manera que usted se salve. Entonces, si eso se obtiene, usted no va a ser borrado, dice. O sea, el Señor, y es un concepto que es necesario aclarar, no es que usted, por ejemplo, pecó y lo borró, y se portó bien y lo vuelve a anotar, ¿sí? Y luego, y como nosotros nos mantenemos así, ¿no? O sea, uno se mantiene, si somos honestos, uno se mantiene embarrándola, arreglándola, embarrándola, arreglándola, ¿cierto? Uno se mantiene así, ofendiendo, pidiendo perdón, ¿sí?, mintiendo, arrepintiéndose de eso. Y eso en el mejor de los casos, porque hay gente que solo vive haciendo lo que está mal, practicándolo sin ser consciente de ello. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, que no, que pecaste, el Señor te borra. Pediste perdón, te anota. Imagínense ese trámite, pues escriba, borra, y el Señor pendiente ahí, escriba, a ver, lo borro aquí, no, la embarraste, te borro, no. El Señor no funciona así. Uno nace escrito, y usted nace escrito, y nosotros todos nacimos escritos, los niños nacen escritos y todo. Si una persona le toca morirse en una circunstancia y no, en ese momento, no ha sido sustituido en sus pecados, ahí es donde lo borran. Ahí es donde lo borran, ¿sí? Definitivamente. Mientras que si una persona ha alcanzado la salvación por su fe genuina, demostrada a Dios, no a los hombres, del Evangelio, una fe no fingida, insisto en estos conceptos, porque en relación, por ejemplo, a los niños, esto no tiene mucha importancia. Los niños nacen escritos, y si mueren en estado de inocencia, les reciben en los lugares celestiales sin ningún problema. Pero nosotros, los que hemos pasado a ciertas edades, ¿sí?, ya con conciencia de pecado y todo eso, es diferente. Entonces, si uno no ha puesto, si no es una fe genuina, esto no se da. Ojalá tengan en cuenta ese punto, y ya cada cual tiene que ver, ¿no? Pero lo cierto es que una persona nacida de nuevo, que ha tenido fe en el Evangelio, esa persona al momento no va a ser borrada ya. Puede pecar y no va a ser borrada.
Es que el tema de pecar es algo inevitable para el ser humano, hasta que muera. ¿Estamos de acuerdo? El que sí no el que sí tiene que morir es el cuerpo, ese no hereda. Lo incorruptible no hereda lo corruptible no hereda lo incorruptible, ¿cierto? Y lo mortal no hereda la inmortalidad, ¿sí? Por eso dice, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá aquella palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿sí? Recuerdan ese pasaje que lo estuvimos viendo hace unos días. Entonces, ese libro se abre para ese fin. ¿Dónde es ese juicio? Me voy regresando hacia donde comenzamos. Ese juicio no es en la tierra, mire, porque la tierra y el cielo van a ser quitados, ¿sí? Estos conceptos de borrarlos, anotarlos, los podemos desarrollar en otro momento. Lo cierto es que aquí dice, y vi a los muertos, dice, un poquito antes, ¿no? Y vi, en el 11, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que uno entiende que el cielo y la tierra van a pasar, pero el Señor no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la confianza del salmista está haciendo una declaración basada en conceptos verdaderos, espirituales, ¿no? ¿Y cuál es un concepto verdadero? Que la tierra, que es nuestro hogar, que es lo que nos hace sentir seguros, ¿no? O sea, uno no, como les digo, no concibe nada más allá de lo que la tierra le permite concebir. Por eso nosotros decimos, ¿qué comida habrá en el cielo, por ejemplo? Uno dice, bueno, si hay esto acá, ¿qué habrá allá? Uno comienza a hacer esos cálculos por una cuestión de que nuestra referencia es todo lo que vivimos aquí en la tierra. Pero aún así, cuando huyen delante de la tierra y el cielo y no se halla lugar, ¿qué se entiende? Que son recogidos, ¿sí? Que ya no están como escenario y que el ser humano, aunque no lo podamos comprender, puede vivir en un ambiente distinto al de la tierra. Ahora, la tierra para el ser humano es tan firme que decir, aunque la tierra sea removida, ahí está el Señor, eso es una declaración, como les dije en el inicio, súper arriesgada, atrevida. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa que la tierra sea removida? No es otra cosa que eso, que la quiten. Imagínense eso. La declaración del Salmo 46 es, aunque la tierra sea removida, ¿quién la puede remover a la tierra? El ser humano no puede, ¿cierto? La podemos explotar y la estamos explotando. La podemos usar, la estamos usando. Se hacen excavaciones profundísimas para encontrar los recursos, todo eso, se usa todo, pero nosotros no podemos removerla, ¿sí? El ser humano. Y por ahí se escucha, por ejemplo, de amenazas. En este tiempo mucho se habla de las amenazas nucleares, ¿cierto? Y uno que entiende que si una de esas situaciones se llega a dar, de un conflicto nuclear donde se involucren ese tipo de armas, pues la aniquilación es brutal, ¿estamos de acuerdo? De continentes enteros hablamos, pero la tierra sigue estando ahí. ¿Qué cosa? O sea que ni la mejor arma del ser humano puede remover la tierra. Pero entonces, ¿qué significa el Salmo 46? Que solamente el Señor puede y que nuestra confianza debería, en un proceso de maduración, ir llegando a esa convicción. Dice, sí, bueno, porque a veces la última instancia es lo que uno ve, es decir, bueno, pero me queda mi familia, dice, bueno, pero me queda el trabajo, bueno, pero aquí está mi parcelita, dice uno, bueno, pero no, nuestra primera instancia de confianza debe ser ¿quién? Y nuestra última también, ¿estamos de acuerdo? En todos los sentidos, ¿sí? Nuestra primera instancia de confianza en el aspecto económico, presten atención a esto, en el aspecto emocional, en todos los aspectos, laborales, todo, debe ser el Señor, y nuestra última también debe ser, porque uno lo encuentra al Señor en lo grande que es, al principio y al final de todo,
Por eso yo digo que es el primero y el último. ¿Qué significa eso ya en un nivel muy personal? Por ejemplo, significa que si yo digo, voy a perder el trabajo, por ejemplo, que a veces es algo que causa temor y es lógico que lo genere, ¿no? Y uno dice, pero el Señor me lo va a guardar. Sí, pero ahí lo estás poniendo al principio, claro. Pero también hay que ponerlo al final. Y si no me lo guarda, el Señor está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Así funciona. Ese es lo que el salmista del Salmo 46 quiere expresar con su poesía, con su canto. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso, en el Salmo 46 dice, vamos a regresar allí al Salmo 46, dice, por tanto no temeremos. ¿Qué dice? Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Y esto es otra expresión bastante radical, es y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso es como que si el agua se tragara los montes, ¿sí? O sea, como que si quedáramos sin piso. O sea, es una declaración fuertísima, ¿sí? Obviamente es metafórica, pero en el fondo está dando conceptos de eventos que sí pueden ocurrir y sí pueden pasar y llevan al máximo de los niveles la confianza en el Señor. Nosotros como creyentes creemos si hemos creído en el Evangelio, la cosa está bien, pero nuestra confianza tiene que ser madurada, ¿cierto? Tenemos que confiar en el Señor a pesar de no tener certidumbre del futuro, por ejemplo. Tenemos que confiar en el Señor y es un proceso que se va a ir logrando con ayuda del Espíritu Santo y la edificación y el trato. ¿Me oyeron? ¿Con qué cosas? Edificación y trato, ¿sí? Es decir, la palabra del Señor, por supuesto, también, pero edificación y trato hace referencia a la experiencia personal con el Señor, que cuando tú te veas solo, compruebes que el Señor va a estar. Eso le cambia a uno muchas formas de pensar y todo eso. Y el Espíritu Santo, que por supuesto está en los que han sido nacidos de nuevo, ¿sí? Pues sin Él esto no funciona, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí se va dando para que la persona mejore ese nivel de confianza, porque a nosotros no necesita removerse la tierra ni trasladarse los montes al corazón del mar. A veces cualquier asomo de amenaza nos pone muy, pero muy nerviosos, ¿sí? Y eso yo no lo vengo a condenar. Cada uno de ustedes es una persona que tiene su nivel de confianza, ¿sí? Algunos de ustedes están acostumbrados a caminar en el aire con el Señor, que solo el Señor lo sostiene. ¿Estamos de acuerdo? Uno, por ejemplo, en esta función, y aquí está mi esposa, pues que no me deja mentir y todo. Uno en esta función, como pastor, tiene que estar, mejor dicho, con una confianza en el Señor, porque a uno no lo respalda nadie sino Él. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, que el sistema social ofrece un espejismo, ojo a la expresión, espejismo de solidez. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, yo, por ejemplo, veo una institución pública, por ejemplo. Digo, no, eso es firme. O sea, la persona que trabaja allí está seguro. Lo nombraron, dice uno, lo pusieron, lo establecieron en el cargo. Eso, mejor dicho, eso no se le acaba, ¿sí? Porque uno dice, no, es la institución, y a veces no se equivoca, ¿sí? Por lo general, lo público es lo último que se acaba, ¿no? Pero es un espejismo de firmeza eso. En cambio o sea, yo si me soy honesto, por ejemplo, ni contrato tengo con el Señor, así físico, que diga, vas de tal a tal fecha y tal. Y yo solo sé que fui llamado y que el Señor me puso en un trabajo que respalda y que puede faltar, puede cerrarse por pandemia, puede haber una cosa, puede haber la otra, pero confío en el Señor. Uno está un poquito más practicado en la confianza como líder espiritual, tiene que estarlo. Pero de vez en cuando a uno le toca ver que sus ovejas tienen que vivir cosas donde confiar en el Señor es una cuesta arriba, mejor dicho, una cosa
muy difícil, y aún así tienen que hacerlo. Y ahí va a encontrarlo usted al Señor. ¿Lo cree? Lo va a encontrar. Va a estar allí, ¿sí? ¿Y qué le queda a usted? Le queda una sensación de que Dios está al principio y al final de todo. O sea, lo que va a quedar es el Señor, y al inicio está el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros debemos ser gente de oración, gente de meternos con el Señor en confianza, más aún cuando sintamos desfallecer, cuando sintamos dificultad, cuando sintamos angustia o agonía por una situación difícil que hayamos vivido. Y ahora, hasta ahí, digamos que no les he dicho nada que no sepan, todo eso. Pero lo que viene explica mucho de por qué el salmista se expresa de la manera en que se expresa. Dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Y esto es bien difícil. Por ejemplo, en la región baja de Asia hubo un tsunami hace unos años, 2004 creo, no me acuerdo exactamente, 5 o 2006, un tsunami pues que acabó con como 300,000 personas. Ustedes recuerdan, eso fue noticia todo. Y dice, aunque bramen y se turben las aguas. Mejor dicho, uno ve un tsunami en videos, que usted sabe que los videos y las fotos casi nunca le hacen justicia a nada realmente. Y eso le da a uno miedo, la fuerza del agua, o sea, como la agresividad de un mar que se mete a la tierra, ¿sí? Y que acaba con todo, mueve carros pesados como si fueran nada, saca yates de sus lugares, buques los mete a las ciudades, acaba con árboles que llevan plantados años. Es una cosa, mire lo que dice el salmista, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, si queremos ver a una persona que realmente tuviera esta confianza, es de ese tipo de personas, pues que mejor dicho, muy raras, solo Cristo, mejor dicho, ¿me doy a entender? Y no por nada Él se durmió en medio de una tormenta, ¿recuerdan? Se durmió. Estaban los discípulos que contra el mar y contra las olas y con todo, y Él ¿dónde estaba? Dormido. Solo Él, ¿no? Y los más refinados de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, probablemente, pero sin acercarse mucho a esa talla, ¿cierto? Obviamente el Señor no quiere que nosotros, o sea, no espera mejor, no digamos no quiere, sino que no espera que ese nivel de confianza esté, pero sí lo podemos poner como un concepto de lo que debería ser la confianza real, la confianza plena en el Señor, confianza plena en el Señor, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué sucede si al ser humano le pasan todas estas cosas juntas? A ver, expliquémonos, tratemos de entender eso. O sea, ¿qué sucede si la tierra es removida y se traspasan los montes al corazón del mar? Aunque bramen y se turben las aguas, ¿qué le pasa? No tiene hogar, sencillo. O sea, ya no estamos hablando de, no hay nada, no hay economía, no hay nada. Se muere junto con la tierra, se muere. Así es la verdad, ¿sí? Si braman y turban las aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, uno se puede morir. Ahí está el terremoto sirio-turco que hubo ahora nada más, ¿sí? Se puede morir. Entonces, ¿por qué esa confianza, digámoslo así, tan irracional? Pongámoslo en esos términos. Por los versos que siguen. Leámoslos. Versículo 4, ahí fue donde empezamos la lectura. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora, en esa versión, Reina Valera, uno no alcanza como a tener una explicación, ¿no? Pero en la nueva versión internacional, que por favor, quien esté adentro me puede poner la nueva versión internacional, va a encontrar esto. La expresión es, hay un río. Lean eso, por favor.
hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Lo que está diciendo es, todo eso que yo confío es porque sé que hay otro lugar y allí hay un río. Mire qué curioso. Por eso cuando nosotros nos imaginamos el cielo, no debemos imaginárnoslo tan distinto en cuanto a lo que hay, digámoslo así, de lo que es la tierra, porque aquí lo que está diciendo es, hay un río en cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Obviamente no se está refiriendo a una ciudad terrenal aquí de Dios, o se puede pensar que sí, para nada, ¿cierto? ¿Por qué no? Por ejemplo, la ciudad que más se ha ganado ese título de ser la ciudad de Dios es Jerusalén, ¿cierto? Aquí terrenal. Sin embargo, Jerusalén es una ciudad donde se experimenta el caos y la confusión espiritual, y no hay tal cosa como un río, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se está refiriendo a eso. Aquí dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Está refiriéndose a los lugares celestiales. Mire la confianza de una persona del Antiguo Testamento sin tener la revelación perfecta de Cristo Jesús. Y ya con solo eso tiene una noción de que hay una ciudad con un río, que esa es diferente a la tierra que puede ser removida acá. Note usted, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Ese es el lugar donde van las almas escritas en el libro de la vida, que no son borradas por haber creído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si la confianza suya no se proyecta hacia allá, usted va a tener unas tribulaciones aquí que lo van a descomponer, porque esa es la forma más, digamos, efectiva de forjar un concepto de confianza, ¿sí? ¿Qué pasa si tiembla aquí y nos cae una losa de estas encima? ¿Sí? Uno dice, no, eso no pasa, porque está reunida la iglesia. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Dice, no, porque el Señor protege. Eso es lo que tú esperas que Él haga. Dios no siempre va a hacer lo que uno espera que Él haga, no siempre. Tampoco te digo que es un Dios de, digamos, que no vigila a su pueblo, su bienestar, no. Pero Él no siempre va a hacer lo que uno espera que Él haga. ¿Estamos de acuerdo? Uno dice, no, esto no. Por eso, por ejemplo, en Salem o aquí mismo, o sea, si esto comenzara a temblar, pues yo les digo, vamos para afuera, ¿sí? Yo soy el primero, como soy bien rápido, ¿sí? Los espero afuera mejor. Salgo hecho un tiro, ¿sí? Sí, porque, o sea, y obviamente da temor, ¿estamos de acuerdo? Y entonces uno dice, no, esto no puede pasar, no, lo que estoy viviendo es demasiado duro, sí, y nadie discute eso. Pero el Señor está más allá de tu dolor, más allá de tu temporalidad, más allá de la tierra que la consideras tu hogar, más allá de lo firme que es el territorio donde nosotros vivimos, ¿sí? Más que todo eso. Y eso en nosotros pues debe alimentar algo que se llama esperanza y confianza. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos leyendo, dice, la santa ciudad del Altísimo. ¿Qué dice de esa ciudad? Dios está en ella. No hay ninguna ciudad en la tierra donde Dios esté habitando como regente, digámoslo así, ¿sí? Como en su posición de soberano de esa ciudad. No, en este globo terráqueo, para nada. Por eso es que esta tierra va a ser reducida a nada en los tiempos finales. Y dice, Dios está en ella. Que lea por favor conmigo en la Nueva Versión Internacional y entienda por qué el salmista se atreve a decir lo que dice en los primeros versos. La ciudad, que dice, no caerá. Ahí ya nos está dejando claro por qué es que se alimenta su confianza. Esa ciudad no cae. Obviamente se refiere a los lugares celestiales. Eso es antes de la tierra y va a estar después de la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, aseos
tesoros. ¿En dónde? ¿Recuerdan eso? Porque nosotros somos a veces testarudos con eso, ¿no? Queremos asegurarnos lo mejor aquí. Y eso tiene que sazonarse con un poquito de revelación, para que tus afanes tengan un poquito de equilibrio, ¿sí? No, que la casa, que esto. Y lo peor es que la gente no puede hacer mucho más de lo que sus capacidades dadas por Dios lo lleven a lograr. ¿Sí? Por eso esos viejitos que dejaron herencia y dejaron a sus hijos con casa y dejaron a sus hijitos con un lugar, un techo, esos son muy apreciados. ¿Por qué? Porque esos no hay mucho en la tierra. Gente con capacidad para hacer riqueza, ¿cierto? Yo conozco gente que menosprecia los logros de sus padres y en sus manos nada prospera. Es tremendo, ¿no? Para hacer que algo prospere y dejarle algo a los hijos, tiene uno que tener un desempeño en lo que tiene y unas capacidades sobresalientes. Entonces la gente a veces se afana y los mayores de aquí, los maduros, me darán la razón. No se logra casi nada con afanarse, con preocuparse y tampoco con fatigarse tratando de asegurar algo aquí. La gente que lo logra por lo general tiene unos dones, unos talentos, unas habilidades dadas por Dios muy, muy especiales. Ellos son los que le dejan a los hijos y bueno, todo, ¿sí? Eso no significa que uno no quiera dejar, proveer, uno debe ser proveedor, pero yo por lo menos entiendo lo que necesitaría yo para dejar a mis hijos muy bien, un respaldo de Dios, pero muy por fuera de lo doméstico ya, tendría que ser algo más contundente, ¿sí? Ahora, el concepto aquí, para no desviarnos a ese tema, es el afán que se pone en asegurar la fortuna de la tierra es comprensible en una persona que no tiene nada de revelación y nada de fe. Pero en la persona que tiene fe y revelación, que somos nosotros, ¿cierto? Y la Iglesia de Cristo en general, en el resto del mundo, dice, esa persona no puede. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con esto? Dice aquí, esa ciudad no caerá. Entonces a nosotros nos corresponde hacernos tesoros en los cielos, donde no vamos a ser robados, donde no vamos a ser afligidos, donde no vamos a ser afectados por eso. Y cuando se dice los cielos, entender que no se refiere a un lugar, digamos, inmaterial o que no tenga, es simplemente otra dimensión. Pero ya por lo menos usted sabe que hay un río, ¿estamos de acuerdo? Entonces las almas que están recibidas ya en gloria, que son las almas de los santos que murieron en Cristo Jesús en el pasado, a lo largo de las épocas, están allá. Conocen ese lugar, ¿sí? Están allá. Esas almas esperan la reunión con sus cuerpos, ¿no? Mire lo que dice. Ahora, dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. En otras palabras, acá dice, al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda, ¿sí? Entonces es un lugar, mejor dicho, distinto, que es ahí es donde debe usted apuntar cuando considera qué tan lejos es su expectativa de confianza, ¿sí? Porque uno a veces dice, no, yo confío en el Señor que me va a guardar, yo confío en el Señor que el trabajo, yo confío, todo eso es bueno, ¿sí? Pero no te olvides que el Señor está al principio y al final de la tierra, al principio y al final de tu trabajo, al principio cuando estás solo o cuando estás acompañado, o sea, excede las condiciones. Uno debe encontrar al Señor emocionalmente cuando está lleno y rodeado, y también lo vas a encontrar cuando estés solo y abatido, ¿sí? Lo va a encontrar cuando uno se perciba respaldado por una institución
y lo va a encontrar al Señor cuando la institución le quita el respaldo a uno y uno quede solo. A mí, yo digo eso a mí y honestamente digo, qué arriesgado. Pero es así, ¿estamos de acuerdo? O por lo menos es el parámetro ideal de confianza en el Señor que en una persona como ustedes o como yo se debe ir formando, digamos, ¿sí? Se debe ir formando. Crecer en eso, ¿qué le da eso? Seguridad, tranquilidad. El Señor, aunque tú no lo veas, está en medio de tu situación si le has hecho parte de ella, ¿no? Por eso la oración es clave, buscarlo es clave, humillarse delante del Señor, pedir su ayuda, susténtame emocionalmente, ayúdame, también susténtame económicamente, ¿sí? Susténtame. Usted dice... nosotros sabemos que los mercados hoy en día sufren unas situaciones bien complicadas, ¿no? Incertidumbre, hay una seria desaceleración económica en el continente entero realmente, en gran medida debido a la pandemia y en una segunda escala gracias, digamos, a ciertos orientaciones económicas que ha sufrido el continente entero, porque eso de estar bajo ideologías como las que vemos hoy en todo el continente, eso es un tema generalizado y eso, una de las cosas que afecta es la economía, ¿sí? Desde Estados Unidos hasta para abajo está seriamente malograda la economía por todas las cosas. ¿Qué le queda a uno? Uno saber que el Señor está más allá de eso, ¿estamos de acuerdo? Confiar, reposar, y cuando usted esté así, atribulado, con temor, no deje de darse una vuelta por el Salmo 46. A la persona que está afligida se le sugiere de parte de la iglesia consultar los salmos y recitarlos y declararlos. Y si hay un salmo que puede ser muy útil, es este. Mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 6, y vamos a ir buscándole el final. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Por eso es que cuando el Señor se pare, uno a veces le dice, no, Señor, muéstrate, no te vemos, ¿dónde estás? Una cosa, el impío florece, el injusto florece, la corrupción es moneda corriente, la enfermedad, el dolor, la muerte, levántate. El Señor tiene su momento para eso. El momento en que el Señor se pare, las cosas, la tierra no le puede poner cara al Señor. Así de sencillo. La tierra y sus hombres, pues, ¿no? Por supuesto. Se titubearon los reinos. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, en el versículo 8, venid, ved las obras de Dios. Y cualquiera que le invitan a eso le dice, venga, mire, qué bonito que está, qué bonito lo que Dios ha hecho. No, mire lo que dice el salmista. Venid, ved las obras de Dios que ha puesto asolamientos en la tierra. Los juicios de Dios van a ser así, asolamientos en la tierra. ¿Sí? Pero ¿de dónde se ve eso? Desde una posición por fuera de la tierra. Por eso este salmo es riquísimo en revelación. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y mis queridos discípulos, el último consejo bíblico, y léalo conmigo, versículo 10 en la Reina Valera de 1960. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, vamos a orar.